Buenas, amigos de Tainco. ¿Cómo están todos? Saludos desde Colombia, departamento del Quindío. Estamos en Armenia, ciudad de Armenia. Abril, sí señor, 10 y 20 de la mañana. Estamos a 5 de abril, ¿o qué? Ya se me olvidó qué día es hoy. 6 de abril es hoy. Estamos empezando mes. Mis queridos amigos, en este proceso que les vamos a mostrar en estos momentos, estos bocines traen unos pernos, ¿cierto? Los pernos que aseguran el sistema de campana, igualmente aseguran la pacha de llantas, que son los dos rines con sus respectivas llantas. En el proceso en que de pronto, por alguna razón, ellos empiezan a quedar flojos, empiezan a perder la tolerancia que tienen a donde ellos regularmente trabajan. Lo tedioso de esta situación es cuando de pronto estamos en carretera y necesitamos hacer un cambio de llantas y en el proceso de colocar la pistola de pulgada para desenroscar los pernos empiezan a girarse las cabezas. Evidentemente los llanteros igual se dan sus mañas. Ellos de pronto cogen una barra o un cartón, un cuartón, que es una madera larga, y le hacen fuerza a los rines para que la tuerca evidentemente presione la cabeza en el bocín y poder aflojarlo. La mayoría de las veces le funciona si la rosca del perno está en excelentes condiciones. Pero cuando la rosca del perno coge grano en la tuerca y se solda y se pega en la tuerca, esto es una varada que pone a muchos a rascarse la cabeza, un dolor de cabeza fuerte. En estos momentos este bocín puede tener, podemos decir que en la vida del gato ya tiene la última vida. Esta es la última vida de él. Pero mientras que cumple su ciclo, su último ciclo, vamos a asegurarlo, ya que lo bajaron, porque la mayoría de pronto ya han sido soldados, pero como este es un material de fundición, esa soldadura con la vibración en el momento de apretarlos, en el momento de armarlos, nuevamente se parte. Ahí vemos que ya fueron soldados. Entonces, una manera segura de que estos pernos en lo posible no se vuelvan a girar es cortando un tramo de varilla. Yo, por ejemplo, uso una varilla cuadrada de media, ¿sí? Y regularmente no hago el aro completo. Muchas veces hacen el aro completo en los 10 pernos, pero en el momento en que se pela un perno, empieza a complicarse la situación de cambiarlo, porque es un solo aro. Entonces, preferiblemente lo que hacemos en Tainco es cortar un tramo para asegurar en pareja. Ya de pronto en el proceso de hacer un cambio, porque se peló la rosca ya no da su ajuste, es más fácil que salgan 2 pernos y cambiar 2 pernos que tener que hacer un desbarate por un aro en los 10 pernos. Entonces vamos a cortar, ¿sí?, 5 tramos de esta varilla cuadrada para empezar a hacer el proceso de soldado, y así el propietario de este carro, 1, 2, 3, 4, 5, esté mucho más tranquilo cuando llega a pedir un servicio en una llantería.
todas las llanterías de pronto tienen el servicio de una pulidora pequeña con un disco de corte para cortar esos pernos que no quieren salir. Y ahí es cuando una varada de esas se vuelve una pesadilla. Seguramente. Oye, chico. Bueno, ya tenemos los 5 tramos, ¿sí?, de los seguros de estos pernos. Para que este bucín muy seguramente cumpla su último ciclo. ¿Cuánto va a ser ese tiempo? No sabemos. Puede ser un tiempo largo. Unos meses extendidos. ¿Ah? Dani el salsero. Bueno, empezamos la aplicación de la soldadura. Me ampalla muy seguramente de masa. Se sabe que son a 15.000 cada uno. Como este perno podemos ver que está un poquito flojo, vamos a hacerle un cordoncito aquí. Esto es para evitar que, si lo tropiezan, no se hunda. Estamos aplicando 70-18, calibre 1/8.
Ustedes saben que esas pistolas neumáticas tienen una fuerza poderosa. Por eso es preferible asegurarse el cordón en ambos lados. Una historia de carnaval, ¿o qué? Bueno, mis amigos, de esta manera hemos asegurado los 10 pernos de bocín de un eje trasero tipo puntas 9,5, para que cuando el conductor, el propietario, llegue a una llantería no se sienta nervioso de que se le va a girar un perno y va a quedar varado. Bueno, de todas formas, para terminar este bocín y que definitivamente ya quede listo, vamos a colocar la cuna de rodamiento que hace falta meter aquí. Tenemos la pista de un rodamiento cónico, ¿sí? Tenemos el dispositivo para meterla sin darle golpe directo. Ya cuando brinca, cuando rebota el golpe, es que ya llegó a su punto final. Y así es la manera como en Tainco metemos estas pistas, este rodamiento, de una manera segura. Muchas veces usan que un punzón lo van metiendo en cruz, pero sinceramente eso ha dejado muchos de nuestros colegas desafortunadamente sin un ojo, porque cuando una esquirla de esa pista acerada vuela, no sé qué pasa, pero busca el ojo. Allá llegó. Tuertos amigos en talleres por cantidades. Primero, por no tener la protección de una careta, y segundo, por estar metiendo cunas, rodamientos con ejes, y muy seguramente a veces son ejes acerados. Amigos de Tainco, gracias por acompañarme en este video. Regálame tu like, suscríbete a mi canal. Gracias.